Muy bien, chicos, buenos días con todos. ¿Me escuchan? A ver, sí me escuchan claro, ¿no? Sí, señor. Ya, muy bien. Bien, chicos, vamos a dar inicio a esta clase virtual con respecto al curso de trigonometría. ¿Ya? Vamos a seguir desarrollando lo que hemos visto ya en la clase anterior sobre las razones trigonométricas de ángulos agudos, donde ustedes van a recordar las 6 razones trigonométricas, ¿no? De cómo hallar las 6 razones trigonométricas. Tanto el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Las 6 razones trigonométricas. Muy bien, aquí de todas maneras le he puesto, le he puesto como una segunda parte, porque es continuación. Nuevamente le he puesto las 6 razones trigonométricas y de cómo se hallaba cada uno de ellos. ¿Correcto? Entonces, haciendo un repaso, el seno de un ángulo se hallaba como el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí o no? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahí está. Algunos se acuerdan con mediante esta palabra, ¿no? A ver aquí, voy a expresarlo. Mediante esta palabra, a ver. A ver, aquí tenemos al so. Ahí está. Bien. Miren, hasta ahí, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? SOH. A ver, alguien está entrando. Ya está. A ver, SOH. ¿Cómo lo pueden relacionar el SOH? S viene del seno. Seno es OH. ¿Qué quiere decir? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Correcto? ¿Cómo se halla el seno? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. So. Y después viene, por ejemplo, viene el coseno. A ver, el coseno, ¿cómo lo hallamos? El cateto adyacente dividido por la Por sobre la hipotenusa. hipotenusa, ¿sí o no? Adyacente sobre la hipotenusa. So, K. Y después viene ¿quién? La tangente. La tangente. Ahí está. Tangente. ¿Y cómo hallamos la tangente? El opuesto. Cateto puesto sobre cateto adyacente. Eso es. Socatoa, ¿no? Algunos se aprenden de esta palabra, socatoa. Entonces, esta es una ayuda para qué? Para aprenderse esta tabla. Dice, seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Después todo viene la inversa. Por ejemplo, la cotangente es la inversa de la tangente. ¿Qué quiere decir inversa? Por ejemplo, la inversa de A sobre B. ¿Quién es la inversa de A sobre B? A ver. ¿Quién es la inversa de A sobre B? Sobre A. B sobre A, muy bien. Sobre A. B sobre A.
¿Ya? Entonces, la inversa de la tangente viene a ser la cotangente. ¿Cómo se hallaría entonces la cotangente? Invierten esto también. Adyacente sobre cateto opuesto. Pues, Ahí está. ¿Quién es la inversa del coseno? La secante. ¿Y cómo se hallaría la secante? La inversa de esto. Hipotenusa la sobre hipotenusa sobre cateto cateto adyacente. Muy bien, Javier. ¿Y quién es la inversa del seno? Es la cosecante, ¿no? La cosecante. ¿Cómo se hallaría entonces la cosecante? La inversa de esto de aquí. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Eso es, ¿ya? Entonces la base es esto y después los tres restantes ya son las inversas de cada uno de ellos. Bien, nuevamente, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno adyacente sobre hipotenusa y la tangente opuesto sobre adyacente. Listo. Muy bien, entonces esto hay que practicar. Ya yo creo que todos ustedes ya tienen, han practicado esto y vamos a seguir resolviendo problemas. Muy bien, aquí tenemos este primer problema donde me dice de que alfa es un ángulo agudo. Al decirme de que es un ángulo agudo, quiere decir que es, Menor de 90 grados. eso es, menor que 90 grados, mayor que 0, pero menor que 90 grados. Muy bien, Eric. Listo. ¿Cuál era el primer paso para desarrollar? Dibujar el triángulo. Eso es, dibujar el triángulo rectángulo, ¿sí o no? Dibujamos el triángulo rectángulo. A ver aquí. Ahí está. Dibujamos el triángulo rectángulo. Y tenemos que ver el dato, ¿sí o no? Nos están dando como dato nos están dando, a ver, el seno de tita, ubicamos el ángulo tita. Vamos a suponer que esto sea tita. Ahí está, tita. ¿Qué dice? De que el seno de tita, ahí está, es 3/5. ¿Y cómo se hallaba el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso es, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Muy bien, muy bien. Entonces, cateto opuesto viene a ser ¿quién? Viene a ser 3 y la hipotenusa viene a ser 5. Ahí está. Entonces, ubicamos, ¿quién es el opuesto? Aquí es el que se le opone, ¿sí o no, teta? 3K. Esto es 3K. O si no, le llamamos 3 nada más, porque a las finales los valores de K se van a ir. La La hipotenusa. adyacente es 4. Eso es. Ya, muy bien, muy bien. Este ya es conocido, ¿sí o no? Esto es Sí. conocido. Esto es bien a ser 4, ¿verdad? 4, el adyacente es 4. O si no, operan por el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Teorema de Pitágoras. Bien, entonces este es el cateto opuesto. Esto de acá viene a ser el cateto adyacente. Y aquí tenemos la hipotenusa. Ahora sí, una vez que hemos identificado cada lado, ahora sí podemos resolver lo que me están pidiendo, el valor de. ¿Quién es el valor de 5 secante de tita más la tangente de tita? Chicos, ¿cómo se hallaba la secante? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Muy bien, la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Ahí está. Lo ponemos como recordando. ¿Y la tangente? ¿Cómo hallamos la tangente? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿No es al revés? Ah, no, verdad. Opuesto sobre adyacente, ¿sí o no? Toa, 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 ¿se acuerda? Soca, toa, toa. Sí. ¿Sí? Ahí está. Opuesto
sobre adyacente. Listo. Muy bien. Entonces, el valor de E viene a ser igual, reemplazamos. ¿Cuánto es la hipotenusa? 7. 25. 5, ¿sí o no? 5. Y el adyacente viene a ser 4. 4. Muy bien. Cateto opuesto, 3 3 cuartos. sobre 4. Muy bien, 3 sobre 4. Bien, entonces 28 cuartos. aquí es homogéneo, ¿sí o no? Si es homogéneo, 4, 4, entonces se pone un solo denominador y 28 ponemos, cuartos. ahí está, 28 25 más cuartos. 3, ¿sí o no? 40. 40. A ver, 5 por 5, 25. 25 más 3, 28. 28. Y Eso estamos. es. Ojo, solamente esto multiplica el numerador, ¿ah? No vayan a multiplicar al 4 también. Solamente multiplica el numerador. Muy bien, ¿y cuánto es 28 entre 4? 7. Eso es 7. Listo. Problema resuelto. Bien, hasta ahí, ¿quedó claro? Sí, señor. Muy bien. A ver los demás, a ver, activen sus cámaras, por favor. Ahí está. Pasamos al problema número 2. Al problema número 2. A ver qué dice. Hallar las 5 razones trigonométricas. A ver. Ya. A ver aquí. Hallar las 5 razones trigonométricas del siguiente ángulo. Alfa. A partir de aquí, a ver. El seno de alfa es igual a 5 sobre 13. Vamos a hallar las 5 razones trigonométricas como quien recordando, ¿no? Cómo se halla cada una de esas razones trigonométricas. Primero hay que representarlo mediante ¿qué? El triángulo rectángulo. Pero aquí hay que reconocer de que el seno se halla como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Está? Muy bien. Entonces, ¿qué digo? Que el coseno es 5 y la hipotenusa es 13. Y entonces esto lo voy a llevar a un triángulo rectángulo. Al triángulo rectángulo. A ver aquí. Lo llevamos al triángulo rectángulo. Muy bien. Ahí está el triángulo rectángulo. Ubicamos el ángulo alfa. A ver, aquí está el ángulo alfa. El que se le opone es 5. Cateto opuesto, 5. Y la hipotenusa es el lado mayor, que viene a ser 13. Ahí está. Muy bien, ¿qué es lo que falta? El cateto adyacente, ¿sí o no? ¿Y cómo hallamos el cateto adyacente? ¿Cómo hallamos el...? Teorema de Pitágoras. Eso es, por el teorema de Pitágoras, ¿no? Teorema de Pitágoras. Muy bien. Teorema de Pitágoras. 5 al cuadrado. Eso es. A ver, ¿qué 5 digo? al cuadrado. 5 al X al cuadrado. cuadrado. Igual a 3 al cuadrado. Muy bien, muy bien. 5 al cuadrado más x al cuadrado, esto es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿sí o no? Ahí está. 5 al cuadrado, 25. 25 más x al cuadrado. Igual a 169. 169. 169. 25 pasa a restar. A ver, ¿cuánto sería 169? 144. Muy bien, 144. Y X sería igual a 12.
Muy bien. Este cuadrado pasa como una raíz cuadrada, ¿sí o no? Raíz cuadrada de 144, que viene a ser 12. Muy bien, 12. Listo. Entonces encontramos el cateto adyacente. Identificamos nuevamente. Esto de aquí viene a ser el cateto adyacente a alfa. Esto de acá viene a ser el cateto opuesto. Y aquí tenemos la hipotenusa. Listo. Ahora sí podemos desarrollar las 6 razones trigonométricas. Bueno, ya tenemos el seno. Aquí está. Faltaría ¿quién? El coseno. ¿Cómo se halla el coseno de alfa? ¿Cateto qué? No cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso es, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, el adyacente, ¿quién es el adyacente? 12, ¿verdad? 12 sobre la hipotenusa, que viene a ser 13. 13. 12 sobre 13. Muy bien, ¿qué falta? La tangente, Gente. ¿no? Y la tangente nosotros lo podemos poner como tag o como TG nada más. Otros lo ponen como tan, ¿sí? Tangente. A ver, vamos a poner como tangente de alfa es igual a ¿quién? Cateto opuesto sobre sobre cateto adyacente. Eso es, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? Sobre cateto adyacente. A ver, ¿y cuánto es el opuesto? 5. 5, muy bien, 5. ¿Y el adyacente? 12. 12. Eso es, 12. ¿Listo? A ver, voy a preguntar aquí. La cotangente. A ver, Mara, la cotangente de alfa, ¿cómo se llama la cotangente? Se lleva la... ¿Qué le Profesor, dije? ¿qué me dijo? No lo escuché La muy bien. cotangente, ¿cómo se llama la cotangente? ¿Es el opuesto a quién? ¿O la inversa de Yo. quién? No. La inversa de la De tangente, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo se halla? gente. ¿Cómo se halla entonces? 5. 5. No, no, a ver aquí, ¿cómo se halla la cotangente? La inversa, inviértelo esto, esta fracción, ¿cómo se invierte? ¿Cateto quién? No. K Sobre, entre la contangente. Sobre la contangente. no, sobre cateto opuesto. Cateto adyacente arriba ahora y el cateto opuesto abajo, se Cateto invierte. opuesto. Entonces, ¿cómo sería esto? Esto también se invierte, ¿sí o no? 12 12 sobre arriba, 5. 12 sobre 5, muy bien. Ya, acuérdate que la cotangente es la inversa de la tangente. Muy bien, a ver aquí. ¿Cómo será la secante de alfa? A ver, eh, Javier, Sí, profe. ¿ya? ¿Cómo se llama la secante? ¿La inversa de quién era? ¿La inversa de quién? No, profe, no me acuerdo muy bien. ¿Ya? La secante es la inversa del coseno. Invierte el coseno. ¿Cómo se invierte el coseno? A ver. Hipotenusa arriba. Y abajo, ¿quién sería? Cateto adyacente. El cateto adyacente. Muy bien. Cateto adyacente. Entonces, ¿a qué viene a ser igual a secante? 13 sobre 12. Eso es, 13 sobre 12. Muy bien. ¿Listo? A ver, Catalina, la cosecante. A ver. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Eso es, hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, ¿a qué viene a ser igual?
13 sobre 5. 13 sobre 5. Muy bien. Ahí está. Es la inversa de quién? Del seno, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hallando las 6 razones trigonométricas. ¿Ya? Como para recordar. Muy bien. Continuamos. A ver, problema 3. Se tiene alfa, que es agudo. Además, la tangente de alfa me dice que es 2/3. La tangente de alfa es 2/3. Hallar el valor de E, que es el seno de alfa por el coseno de alfa. Muy bien. Entonces aquí primero, como siempre, hallamos el triángulo rectángulo, ¿verdad? Triángulo rectángulo. Ahí está el triángulo rectángulo. Muy bien. El ángulo es alfa. A ver, vamos a ponerlo aquí arriba. ¿Ya? Arriba lo ponemos. Entonces, la tangente, ¿cómo se halla la tangente? La tangente de alfa es 2/3. 2/3. ¿Y cómo se halla la tangente entonces? Es el... Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien, Diego. Es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿verdad? Listo. Entonces, el cateto opuesto viene a ser 2. ¿Quién es el opuesto? Sería esto, ¿sí o no? El que se le opone alfa, mira, el que se le opone alfa es esto. Es el cateto opuesto. Viene a ser 2. Muy bien. Cateto opuesto. El cateto adyacente es 3. Cateto adyacente, el que está al lado alfa, ¿quién es? 3. Cateto adyacente. Y la hipotenusa es el lado mayor, la hipotenusa. ¿Cuánto será la hipotenusa? Desconozco, ¿no? Desconozco la hipotenusa. Pero por el teorema de Pitágoras, ¿qué dice? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de cada cateto. 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Muy bien. Entonces desarrollamos x al cuadrado es igual a 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado 4. Sumamos 9 más 4, 13. X, ¿a qué viene a ser igual? 13 cuadrado. Raíz pasa como raíz. Sería una raíz de ¿cuánto? Raíz de 13. Raíz de 13. Listo. Entonces X viene a ser igual a una raíz de 13. ¿Viene a ser quién? La hipotenusa. Listo. Ahora sí podemos hallar lo que me están pidiendo. ¿Qué es lo que me piden? El valor de que viene a ser el seno de alfa por el coseno de alfa. Listo. ¿Cómo se hallaba el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso es, sobre la hipotenusa. ¿Y el coseno? Cateto adyacente. Sobre hipotenusa. Eso es, sobre la hipotenusa. Muy bien, entonces desarrollamos aquí cateto opuesto. ¿Cuánto es el opuesto? Cateto opuesto a alfa es 2 sobre la hipotenusa, que es raíz de 3. Raíz de 3. Por el cateto adyacente. ¿Cuánto es el adyacente alfa? Que está al lado alfa. 3, ¿verdad? 3. Sobre la hipotenusa, que es raíz de 13. Raíz de 13. Entonces, el valor de E sería 2 por 3, 6. ¿Cuánto es raíz de 13 por raíz de 13? 13. 13, muy bien, 13. Entonces, respuesta 6 sobre 13. 6 sobre 13. Muy bien. A ver.
¿Preguntas? ¿Todo claro? Yo, A ver, una pregunta. dime, Eric. El ángulo uno lo puede poner, o sea, donde uno quiera o Claro, aparte del 90 grados. Ay, eso es. Miren, yo puedo ponerlo así, este triángulo, miren. Yo puedo poner el triángulo así. A ver, vamos a hacerlo aquí. El triángulo rectángulo puede ser así. Ahí está. Ese es mi triángulo rectángulo. Ya, lo ubico de esta forma, así echado. Y aquí yo puedo poner el alfa, lo pongo en cualquier parte, lo puedo poner acá. Si yo lo ubico aquí el alfa, ¿quién es el opuesto? ¿Quién es el opuesto? ¿Quién se lo pone? ¿Este lado, sí o no? Este lado se lo pone. ¿Y quién sería el opuesto? 2. Aquí yo pongo 2. El cateto adyacente, ¿quién está al lado de alfa? El lado de alfa es 3. Aquí debería estar 3. El que se lo opone siempre a 90, el que se lo opone a 90 siempre se le llama ¿quién? La hipotenusa. ¿Ves? Entonces, como tú dices, profesor, ¿qué pasa si aquí yo lo pongo el alfa? Ah, aquí está el alfa, yo lo puedo poner el alfa aquí. ¿Y quién sería el opuesto? El opuesto de acá sería ¿cuánto? 2, ¿sí o no? Aquí debería estar 2 y el adyacente aquí debería estar 3 y la hipotenusa que va a ser raíz de 3. Bien, entonces en cualquier parte puedes poner el alfa y de acuerdo a dónde lo pongas, ya tú vas a identificar quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa. ¿Ya? Pero a la final me tiene que salir el mismo resultado. Mismo resultado. Muy bien, Erika. sí, gracias. Muy bien. Porque yo o sea, puse el ángulo al revés Ajá. y salió el mismo resultado. Eso es, tiene que salir lo mismo. ¿Ya? No va a importar aquí en qué ubicación o que siempre aquí va a estar el alfa, no. En cualquier parte. En cualquiera de estos dos ángulos agudos. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Muy bien. Continuamos entonces, continuamos. A ver, problema 4. A ver, ¿qué dice el problema número 4? La tangente de θ es 0,0, disculpen, a ver, tangente de θ es 0,333333. Ahí está, esto continúa. O también otros lo expresan como el 0,3 sombrerito, ¿no? Ahí está. ¿Qué quiere decir que un sombrerito? Quiere decir que va a repetirse 33333. Siempre se va a repetir ese 3. A ver, entonces, pero aquí nosotros tenemos que llevarlo a una fracción. Vamos a llevarlo a una fracción. ¿Cómo lo llevamos a una fracción? ¿Ya? Para poder identificar quién es el cateto opuesto, quién es el adyacente, ¿sí? Entonces, la tangente de θ es 0,33. ¿Saben cómo se pone esto en fracciones? 3/9. Eso es, 3 sobre 9. Muy bien, Erika. 3 sobre 9. ¿Ah? Eso es, 3 sobre 9. Entonces aquí nosotros podemos simplificar todavía. Y al simplificar, tercia, 1, tercia, 3, me va a quedar un tercio. ¿Correcto? Me queda un tercio. 1 sobre 3. Muy bien. Y como tenemos 1 sobre 3, aquí yo puedo decir, entonces, voy a decir aquí, la tangente de θ es un tercio. Pero ahora yo voy a decir, ¿cómo se hallaba la tangente? ¿Cómo se halla la tangente? Opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es el cateto opuesto? El cateto opuesto es 1, el cateto adyacente es 3. Listo. Entonces, ¿qué es lo que falta? La hipotenusa, ¿verdad? Falta la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa vamos a llevarlo a un triángulo rectángulo. A ver, voy a hacer ahora
para este lado del triángulo rectángulo, puede ser así. ¿Listo? Entonces, en cualquier parte lo pongo el θ, lo voy a poner aquí abajo de repente, ya, yo puedo ponerlo aquí abajo, el θ. Entonces, aquí vamos a poner entonces el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? Es 1. El que se le opone a θ, el que se le opone es esto de acá, viene a ser 1. El cateto adyacente es 3. El que está al lado a θ, esto es 3. Y el lado más largo, el que se le opone a 90, se le llama la hipotenusa. Pero en este caso desconozco cuánto es la hipotenusa. Esto de acá se llama cateto opuesto y esto de aquí cateto adyacente a θ. Muy Profesor, bien. una pregunta. Sí. Por ejemplo, no me acuerdo mucho si había uno que decía 1, 2 y 3. No me acuerdo si había uno así. Aquí en O decimales está 1, 2 y 3. A ver, 3, 4 y sea, 5 son los únicos consecutivos. 3, 4 y 5. ah, Ah, el de 30 y 60 es 1. El de 30 y 60, a 30 se le opone 1, a 60 se le opone raíz de 3 y la hipotenusa 2. Ese es el de 30 y 60. ¿Ya? Bien. Ahí está. Entonces, aquí tenemos la hipotenusa es X, el cateto adyacente es 3 y el cateto opuesto es 1. Muy bien, por el teorema de Pitágoras, ¿qué tenemos? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a ¿quién? El cateto opuesto, que es 1 al cuadrado, y el cateto adyacente al cuadrado, ¿verdad? Ahí está. Sería 3 al cuadrado. Muy bien. X al cuadrado viene a ser igual entonces a 1 más 9. ¿Cuánto vale X? raíz de 10. Muy bien. Raíz de 10. Raíz de 10. Listo. Ahí está el valor de X. Raíz de 10. Muy bien. Hallamos entonces lo que me pide, que es el valor de E, que viene a ser igual al seno de θ por el coseno de θ. Y como recordando, el seno se halla como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Matías, ¿cómo se llama el coseno? Matías, Profesor, a ver hijo, ¿cómo se llama, cómo se hallaba el coseno? cateto adyacente sobre hipotenusa. Muy bien, hijo. A ver, reemplazamos. ¿Cuánto sería entonces el valor del seno? 1 sobre la raíz de 10. 1 sobre la raíz de 10. Excelente. ¿Cómo se hallaba el coseno? ¿Cuánto es? 3 sobre la raíz de 10. 3 sobre la raíz de 10. 3 sobre la raíz de 10. Muy bien. Entonces, ¿E a qué viene a ser igual? 1 por 3 3 sobre raíz de 10 por raíz la de raíz 10. de 10. ¿Cuánto es el producto raíz de 10 por raíz de 10? Bien. El producto es raíz de 10 al cuadrado, ¿no? Y se va la raíz, con el cuadrado se va, Sale solamente 10. me queda 10. 10. Eso es. Y aquí está el problema resuelto. 3 sobre 10. 3 sobre 10. Muy bien, Matías. Bien, chicos, pasamos al último problema. Pasamos al último problema. A ver, y aquí sí, por favor, todos activen, ¿ya? Todos activen sus cámaras. ¿Ya? Todos activar sus cámaras. ¿Ya? A ver, Diego, Matías y más. Ahí está, muy bien. Javier, listo.
A ver, entonces, ya, muy bien. A ver, el último problema. El seno de alfa es igual al 0,75. Seno de alfa es igual a 0,75. Chicos, cómo ponemos esta parte decimal en fracciones? Un juguete. 75, 10, perdón, 75 sobre cuánto? por 100. Eso es, Ah, no, sobre no, 100, bien. ¿verdad? Sobre 100. Pero eso era una pregunta. Dime. ¿Podríamos utilizar este plano cartesiano? Aquí, O más adelante vamos a ver eso. plano cartesiano más adelante. Ya está Ah, ya. en álgebra vamos a desarrollar. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. 75 sobre 100. A ver, simplificamos. Miren, simplificamos. ¿Qué tiene? Quinta. Quinta. A ver, quinta. Quinta de 75. 15. 15. 15, Muy bien. Quinta de 100. 20. 20, 20. Quinta. Quinta. 3, Quinta. 4. 4. Entonces esto viene a ser igual a 3 cuartos. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a decir acá? De que el seno de alfa es 3 cuartos. Ahí está, 3 cuartos. Pero el seno, ¿cómo se llama? Como el cateto ¿qué? Cateto puesto ¿sobre quién? Sobre la hipotenusa. Ahí está, cateto puesto sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto viene a ser 3 y la hipotenusa viene a ser 4. Listo, entonces lo llevamos al triángulo rectángulo, ¿ya? Y como para poner un poquito más complejo, vamos a ubicarlo de otra forma, a ver, ¿ya? Para que no sea tan común. A ver aquí. Ahí está. Vamos a suponer que el triángulo rectángulo sea esto. Y está un poco inclinado. ¿Correcto? Entonces, voy a ubicar aquí el ángulo alfa. El ángulo alfa yo lo puedo poner aquí o lo puedo poner aquí abajo, cualquiera. Entonces, como ya sé que el cateto opuesto es 3, entonces ubico aquí el cateto opuesto. ¿Quién se le opone a alfa? ¿Sería esto, sí o no? Ahí está, esto tiene que ser 3. La hipotenusa, ¿quién es la hipotenusa? ¿Es el lado mayor o el que se le opone a 90? Mira, aquí está 90, el que se le opone, ¿quién es? Es 4. ¿Ya? Chicos, esto de aquí tengan cuidado. Parece que fuese el 3, 4 y 5, ¿sí o no? Parece, pero no es. ¿Esto puede ser 5? A ver, yo les pregunto, ¿esto puede ser 5? No, No, porque el No, 5 va en ¿por la qué? Porque no, porque la hipotenusa siempre tiene que ser mayor a sus catetos, ¿sí o no? Mayor a sus profesor casi le catetos. digo eso. Eso Que es. Muy bien, entonces desconozco esto. Desconozco. ¿Y cómo lo hallamos? Por el teorema de Pitágoras. Pues, teorema de Pitágoras, ¿qué dice? A ver, la suma de los cuadrados de los catetos. cuadrado es igual a 4 cuadrado. Eso es. Entonces ponemos aquí x al cuadrado más 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 6. 16. 9 pasa a restar, ¿cuánto es? Pasando a restar, 7, ¿sí o no? ¿Y cuánto sería x? raíz de 7. Eso es, raíz de 7. ¿Ya? Bueno, esto en sí debería ser más menos 7. ¿Ya? Porque si ustedes el más raíz de 7 lo elevan al cuadrado, positivo, lo elevan al cuadrado,
Esto me sale 7. Y si ustedes tuviesen un negativo menos raíz de 7 al cuadrado, esto también es 7. ¿Ya? Porque un negativo elevado a un número par siempre me va a salir positivo. ¿Ya? Pero como hablamos de distancia, siempre por eso es que aquí siempre lo ponen positivo. Porque como hablamos por distancia, como distancia, siempre lo ponen valores positivos. ¿Ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. A ver, entonces ya hallamos el cateto adyacente, ¿sí o no? El cateto adyacente viene a ser entonces raíz de 7. Raíz de 7. Identificamos nuevamente. Esto viene a ser la hipotenusa, el que se le opone alfa, el cateto opuesto, y el que está al lado alfa, cateto adyacente. Listo. Ya casi terminamos. Entonces, lo que me están pidiendo sería el valor de 3 raíz de 7 por la cotangente de alfa. ¿Cómo se hallaba la cotangente entonces? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Adyacente sobre quién? Hipotenusa. Cateto. Cateto opuesto, ¿no? Eso es, cateto opuesto. Muy bien, resolvemos entonces. Esto viene a ser igual a 3 raíz de 7. El cateto adyacente, ¿cuánto es el adyacente? Raíz de 7 Raíz de 7. sobre el cateto opuesto. Se le opone alfa. ¿Quién es? 3. 3. Eso. Simplificamos. A ver, 3 y 3 se van. Raíz de 7 por raíz de 7. 7. Eso es. Igual a 7. Listo, chicos. Problema resuelto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, solo nos queda practicar. ¿Ya? Siempre hay que practicar. Matemática para estudiar o para aprender matemática es practicando. Chicos, muy bien. Entonces en el Classroom también estoy subiendo o ya he subido la tarea y más tarde voy a estar subiendo lo que es la grabación, el video. ¿Ya? También ¿Eso es para cuándo se entrega? No quiero hacer un ¿Perdón? reciclaje. ¿Para cuándo se entrega? La tarea es hasta el lunes. ¿Ya? Para ambos cursos, lo de álgebra y trigonometría. Muy bien. Entonces, más tarde los espero para realizar la clase de álgebra. ¿Sí? Muy bien, Profesor, chicos. en lo de álgebra también va a mandar video. Sí, sí. Ya, la grabación también se va a estar subiendo. ¿Ya? Después de la clase, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, chicos, chao, cuídense y que Dios los bendiga. Chao, profe. Chao, Chao, profesor. Igualmente, profesor, gracias. chao, cuídate. Por fin arreglaron.